Mi esposa me ignoró durante 72 horas, a la hora 73, se dio cuenta de que yo ya había pasado página por completo. 72 horas. Ese es el tiempo que mi esposa decidió fingir que yo no existía. Pero lo que no esperaba era que, para la hora 73, yo ya había pasado página por completo. Déjenme contarles exactamente cómo se desarrolló todo esto. Todo comenzó un miércoles por la tarde. Entré por la puerta principal después del trabajo, como siempre, esperando el saludo habitual o al menos algún reconocimiento de que había llegado a casa. En cambio, no recibí nada. Estaba sentada en el sofá, navegando en su teléfono. Y cuando dije hola, ni siquiera levantó la vista. Ni una mirada, ni un asentimiento, absolutamente nada. Al principio, pensé que tal vez tenía los auriculares puestos o estaba profundamente concentrada en algo importante. Así que lo intenté de nuevo. Oye, ¿qué tal tu día? Todavía nada. Se levantó, pasó a mi lado como si yo fuera un mueble y se fue a la cocina. La seguí, genuinamente confundido sobre lo que estaba sucediendo. ¿Pasó algo en el trabajo hoy?, pregunté, tratando de averiguar si estaba molesta por algo específico. Abrió el refrigerador, cogió una botella de agua y se marchó. Ni una sola palabra, ni siquiera una mala mirada, solo un silencio total y absoluto. Como si yo ni siquiera estuviera allí. Ahora bien, llevo casado el tiempo suficiente para saber que cuando alguien está enfadado contigo, normalmente te lo hace saber. Dan portazos, te dan la espalda con cierta actitud o, como mínimo, te dicen lo que hiciste mal. Pero esto era diferente. Se sentía calculado, deliberado, como si me estuviera poniendo a prueba. Pasé la primera hora tratando de descifrar el código. Olvidé un aniversario, un cumpleaños, alguna fecha importante que se suponía que debía estar grabada en mi memoria para siempre. Repasé el calendario en mi cabeza, descartando cada posible ocasión. Nada. No me había perdido nada, no había olvidado nada, ni había hecho nada que justificara este nivel de tratamiento silencioso. Para la segunda hora, me estaba frustrando. Se preparó la cena para ella sola, puso un plato en la mesa y comió mientras yo estaba allí de pie, intentando tener una conversación con alguien que actuaba como si yo no existiera. Esto es ridículo, dije. Si estás enfadada por algo, solo dime qué es. Terminó de comer, puso su plato en el lavavajillas y subió las escaleras. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no se trataba de que yo hubiera hecho algo mal. Se trataba de control. Quería ver cuánto tiempo la perseguiría, con qué desesperación rogaría por su atención, cuánto me arrastraría para volver a estar en su favor. Estaba esperando que me derrumbara, que le suplicara, que le preguntara qué podía hacer para arreglar cualquier problema imaginario que se hubiera creado en su cabeza. Pero aquí está la cosa sobre los juegos. Solo funcionan cuando ambas personas aceptan jugar con las mismas reglas. Y yo acababa de decidir cambiar las reglas por completo. Fui a la cocina, me preparé algo de comer y me senté a disfrutar de mi comida en paz. No más preguntas. No más intentos de conversación. No más perseguir a alguien que claramente no quería reconocer mi existencia. Si ella quería actuar como si yo no estuviera allí, entonces le daría exactamente lo que estaba pidiendo. El resto de la noche fue inquietantemente silencioso. Volvió a bajar, probablemente esperando encontrarme esperando ansiosamente alguna señal de reconocimiento. En cambio, estaba viendo una película, completamente relajado, sin mostrar ninguna señal de angustia o confusión por su comportamiento. Podía sentirla observándome por el rabillo del ojo, esperando algún tipo de reacción que nunca llegó. Cuando llegó la hora de dormir, subió sin decir una palabra. Me quedé abajo una hora más, no porque la estuviera evitando, sino porque genuinamente aún no tenía sueño. Cuando finalmente subí, ella ya estaba en la cama, de espaldas a mí. Por mí, perfecto. Me preparé para dormir, me acosté y me dormí sin ningún intento de conversación o reconciliación. Esa primera noche, de hecho, dormí mejor que en semanas. Sin dramas, sin discusiones, sin andar con pies de plomo tratando de averiguar en qué estado de ánimo estaba o qué podría haber hecho mal. Solo paz y tranquilidad. Fue refrescante. A la mañana siguiente, continuó con el tratamiento silencioso. Se levantó,
Se preparó para el trabajo y se fue sin decir una palabra, ni siquiera un adiós. La vi irse, y en lugar de sentirme herido o confundido, sentí algo inesperado. Alivio. Por primera vez en mucho tiempo, podía empezar mi día sin tener que navegar por el campo de minas emocional de otra persona. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Si ella quería jugar a este juego, yo no iba a ser el que suplicara que dejáramos de jugar. Iba a mostrarle exactamente cómo era cuando alguien realmente no necesitaba su atención o aprobación para ser feliz. Las siguientes 71 horas iban a ser muy interesantes, de hecho. Para el jueves por la noche, 24 horas después de su tratamiento silencioso, me había adaptado completamente al nuevo acuerdo. Y, honestamente, estaba empezando a disfrutarlo más de lo que esperaba. Llegó a casa del trabajo esa noche y pude notar que estaba observando mi reacción. ¿Estaría yo sentado allí con cara de miserable? ¿Empezaría inmediatamente a disculparme por cualquier crimen que supuestamente hubiera cometido? ¿Le rogaría que me dijera qué pasaba? Ni de broma. En cambio, me encontró en el garaje trabajando en un proyecto que había estado posponiendo durante meses. Estaba completamente absorto en lo que estaba haciendo, genuinamente contento, y ni siquiera reconocí su presencia cuando pasó por delante. Definitivamente, dos podían jugar a este juego, y yo ya estaba ganando. Lo primero que hice esa mañana fue dejar de hacer todas las pequeñas cosas que normalmente hacía por ella. No más prepararle el café como a ella le gustaba. No más recoger su ropa de la tintorería de camino a casa del trabajo. No más pasar por la tienda para comprar cualquier artículo al azar que me enviara por mensaje de texto durante el día. Si quería fingir que yo no existía, entonces podía encargarse de sus propias responsabilidades. También había cancelado nuestros planes de fin de semana. Se suponía que íbamos a ir a la fiesta de cumpleaños de su hermana el sábado, algo que de todos modos me aterrorizaba un poco. Llamé a su hermana y le expliqué que había surgido algo y que no podríamos ir. No mentí. Algo había surgido. Mi esposa había decidido actuar como una niña y yo no iba a fingir que todo era normal delante de su familia. Cuando revisó su teléfono más tarde esa noche y vio el mensaje de su hermana preguntando por qué ya no íbamos a la fiesta, vi cómo cambiaba su rostro. Parecía confundida, luego molesta y casi en pánico. Claramente no había considerado que su pequeño tratamiento silencioso pudiera tener consecuencias reales más allá de hacerme sentir incómodo. Se acercó a donde yo estaba leyendo y se quedó allí de pie durante un minuto completo, obviamente esperando que levantara la vista y le preguntara qué pasaba. Seguí leyendo. Se aclaró la garganta. Pasé la página. De hecho, cambió su peso de un pie a otro, como si estuviera debatiendo si romper su propia regla y hablar primero, pero su orgullo no se lo permitió. La parte realmente interesante fue verla tratar de averiguar cómo comunicar su frustración sin hablarme realmente. Empezó a hacer las cosas más ruidosas de lo necesario, cerrando de golpe las puertas de los armarios, dejando caer cosas en la encimera con más fuerza de la necesaria, suspirando dramáticamente cada pocos minutos. Era como ver a alguien tener una rabieta a cámara lenta. Pero lo que ella aún no entendía era esto: yo ya no estaba jugando su juego. No estaba tratando de descifrar sus señales ni de averiguar qué quería que hiciera. Estaba viviendo mi vida exactamente como me placía, y sus cambios de humor no eran mi problema a resolver. Esa noche, pedí comida para llevar de mi restaurante favorito, ese del que ella siempre se quejaba porque no le gustaba la comida. Me senté a la mesa de la cocina disfrutando de mi comida mientras ella rebuscaba en el refrigerador buscando algo que comer. Normalmente, le habría preguntado si quería que pidiera algo para ella también. No esta noche. Era perfectamente capaz de alimentarse sola. Después de la cena, me acomodé para ver una película que ella siempre había dicho que era estúpida cada vez que la sugería. Tenía el mando a distancia. Tenía la sala de estar para mí solo y me lo estaba pasando genial. Bajó un par de veces, probablemente esperando encontrarme triste o desesperado por su compañía. En cambio, me encontró riéndome frente a la pantalla, completamente entretenido y relajado. Alrededor de las 10, intentó una nueva táctica. Empezó a prepararse para ir a la cama de la manera más elaborada posible, claramente tratando de llamar mi atención. Tomó una ducha extra larga, pasó el doble de tiempo en su rutina nocturna y se aseguró de pasar por la sala de estar varias veces con su bata. En el pasado,
Esta podría haber sido su forma de iniciar algún tipo de reconciliación, pero no estaba interesado en cualquier juego que estuviera jugando. Cuando finalmente subí, ella ya estaba en la cama, pero claramente no dormida. Estaba acostada en esa posición particular que significaba que estaba esperando que intentara hablarle o tocarla o de alguna manera reconocer que existía. En cambio, me preparé para dormir, puse mi alarma y me dormí sin decir una palabra. La segunda noche fue incluso mejor que la primera. Sin tensión, sin preguntarme qué había hecho mal, sin tratar de arreglar un problema que en realidad no existía, solo paz. El viernes por la mañana trajo un nuevo nivel de desesperación por su parte. Estaba claramente frustrada de que su estrategia no estuviera funcionando, y comenzó a escalar las cosas. Se fue a trabajar sin despedirse, lo cual era normal a estas alturas, pero también dejó un desorden en la cocina que obviamente esperaba que yo limpiara. En el pasado, probablemente lo habría hecho solo para mantener la paz. Ya no. Cuando llegué a casa del trabajo ese día, el desorden seguía allí, y ella estaba sentada en la sala de estar con una expresión en su rostro que decía que no podía creer que yo no lo hubiera limpiado. Bueno, estaba a punto de aprender que sus expectativas y mis acciones ya no estaban conectadas. Me preparé la cena, la comí, limpié solo mis propios platos y dejé su desorden exactamente donde lo había dejado. Luego salí a trabajar en el jardín, algo que realmente disfrutaba pero para lo que rara vez tenía tiempo porque siempre estaba lidiando con cualquier crisis o drama que ella hubiera fabricado ese día. Para el viernes por la noche, 48 horas después de este experimento, estaba empezando a darme cuenta de algo importante. Estaba más feliz, más relajado, más productivo. Había hecho más en 2 días de lo que normalmente hacía en una semana, simplemente porque no me interrumpía constantemente alguien que necesitaba atención, validación o una audiencia para cualquier actuación emocional que estuviera montando. Ella también estaba empezando a darse cuenta. Y no le gustaba nada. El sábado por la mañana marcó el comienzo del segundo día, y decidió intensificar su pequeña actuación. Si ignorarme no estaba obteniendo la reacción que quería, iba a intentar desaparecer por completo. Me desperté y encontré una nota en la encimera de la cocina. La primera comunicación escrita que había recibido desde que todo esto comenzó. Salgo con amigas. No me esperes despierto. Sin firma. Sin explicación de cuándo volvería. Nada. Solo un mensaje frío e impersonal diseñado para hacerme preocupar por dónde estaba y qué estaba haciendo. El yo de antes podría haber pasado el día revisando mi teléfono, preguntándome quiénes eran estas amigas y por qué de repente necesitaba pasar todo el día fuera de casa. El yo de antes podría haberle enviado un mensaje de texto preguntándole cuándo volvería o si todo estaba bien. Pero el nuevo yo vio esto exactamente como lo que era, otra prueba. Otro intento de ver cuánto control podía ejercer sobre mis emociones. Así que arrugué la nota, la tiré y pasé a tener uno de los mejores sábados que había tenido en meses. Primero, fui a la ferretería y compré suministros para algunos proyectos que había querido abordar. Luego pasé la mañana arreglando esa puerta chirriante en el pasillo y organizando el garaje de la manera que siempre había querido. Sin interrupciones, sin quejas por el ruido, sin sugerencias sobre cómo debería estar haciendo las cosas de manera diferente. Solo yo, haciendo las cosas de manera eficiente y disfrutando del proceso. Hacia la hora del almuerzo, llamé a mi amigo del trabajo y le pregunté si quería tomar una cerveza y ver el partido. Terminamos en un bar deportivo del centro y me lo pasé tan bien que ni siquiera pensé en revisar mi teléfono hasta que nos estábamos preparando para irnos. 3 llamadas perdidas y 2 mensajes de texto, todos de ella. Los mensajes eran interesantes. ¿Dónde estás? Seguido 2 horas después por un hola. Las llamadas perdidas habían llegado en la última hora, probablemente justo cuando ella esperaba volver a casa y encontrarme sentado allí, preguntándome dónde había estado todo el día. No respondía nada. Si ella quería jugar al juego de la desaparición, también podía aguantar no saber dónde estaba yo durante unas horas. Cuando finalmente llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde, ella ya estaba allí, y parecía frustrada. No herida, no preocupada, frustrada. Claramente esperaba entrar a una casa donde yo hubiera estado sentado preocupándome por ella, probablemente listo para derrumbarme y rogarle que me dijera qué pasaba. En cambio, encontró pruebas de que yo había tenido un día productivo y agradable sin pensar en ella ni un segundo.
Intentó un nuevo enfoque esa noche. En lugar de simplemente ignorarme, comenzó a hacer cosas que obviamente estaban diseñadas para obtener una reacción. Reorganizó los muebles de la sala de estar, moviendo cosas a lugares que no tenían sentido, y claramente esperaba que yo comentara al respecto. No lo hice. Puso música más alta de lo habitual, eligiendo canciones que sabía que no me gustaban. Me puse los auriculares. Empezó a cocinar algo que olía fatal, probablemente esperando que me quejara o le preguntara qué estaba haciendo. Pedí pizza. El intento más obvio llegó cuando empezó a hablar por teléfono con alguien, probablemente su hermana, hablando lo suficientemente alto como para que yo oyera cada palabra. No sé cuál es su problema, dijo, claramente actuando para mi beneficio. Ha estado actuando tan extraño últimamente. Empiezo a preocuparme por él. Casi me reí. Aquí estaba ella, 2 días después de ignorarme por completo, y le estaba diciendo a la gente que yo era el que actuaba de forma extraña. La falta de autoconciencia era asombrosa, pero también me decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo veía ella esta situación. En su mente, se suponía que yo era el que sufría, el que actuaba desesperado, el que necesitaba arreglar lo que supuestamente estaba roto. Pero yo no estaba sufriendo. Estaba prosperando, y eso claramente la estaba volviendo loca. El domingo trajo el intento más desesperado hasta el momento. Se levantó temprano, se vistió con su mejor atuendo y anunció a la cocina vacía que se iba de compras y que quizás no volvería hasta tarde, otra vez. Esto estaba claramente diseñado para ponerme celoso, preocupado o al menos curioso sobre lo que realmente estaba haciendo. En cambio, aproveché la oportunidad para invitar a algunos amigos a ver el fútbol. Asamos hamburguesas, bebimos cerveza y pasamos el tipo de tarde relajada que rara vez podía disfrutar porque generalmente había algún drama o crisis que necesitaba mi atención inmediata. Cuando llegó a casa alrededor de las 4, esperando claramente encontrarme solo y miserable, en su lugar encontró mi sala de estar llena de gente pasándolo en grande. Pude ver la confusión en su rostro. Esto no era parte de su guión. Se suponía que debía llegar a casa y encontrarme esperando desesperadamente su regreso, no organizando una fiesta como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Subió las escaleras sin saludar a nadie, lo cual fue increíblemente grosero con mis amigos, pero yo simplemente hice una broma al respecto y seguí la fiesta. Si ella quería actuar como una niña, era su elección. Pero no iba a arruinar mi buen momento. Esa noche, después de que todos se fueran, intentó otro enfoque. Bajó las escaleras vistiendo el tipo de atuendo que solía ser su forma de iniciar una conversación o llamar mi atención. Caminó lentamente por la sala de estar, esperando claramente que me diera cuenta y comentara. Seguí viendo la televisión. Se sentó en el otro extremo del sofá y comenzó a hojear una revista, pero podía decir que en realidad no la estaba leyendo. Estaba esperando que yo cediera, que finalmente le preguntara qué pasaba, que le diera la confrontación dramática que claramente ansiaba. Pero aprendí algo importante en las últimas 48 horas. No necesitaba su atención para ser feliz. No necesitaba su aprobación para sentirme bien conmigo mismo. Y definitivamente no necesitaba resolver sus problemas fabricados para tener paz en mi propia vida. A medida que la noche del domingo se convertía en la mañana del lunes, nos acercábamos a la marca de las 72 horas y podía ver cómo empezaban a aparecer las grietas. Su confianza vacilaba. Su estrategia no estaba funcionando. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, estaba empezando a darse cuenta de que quizás, solo quizás, había mordido más de lo que podía masticar. La mañana del lunes trajo un cambio notable en su comportamiento. Ya estábamos bien entrados en el tercer día, y las grietas en su estrategia se estaban volviendo imposibles de ocultar. Bajó a desayunar con aspecto de no haber dormido bien. Tenía ojeras bajo los ojos y no dejaba de mirarme con una expresión que nunca le había visto antes, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que ya no tenía sentido. Se preparó el café, pero en lugar de su rutina habitual de revisar su teléfono mientras lo bebía, no dejaba de echarme miradas de reojo. Yo estaba leyendo las noticias en mi tableta, completamente absorto en mi rutina matutina, cuando hizo algo que casi me hizo romper mi personaje. Dejó caer su taza de café. No accidentalmente, deliberadamente. Cayó al suelo con un fuerte estrépito. Café y trozos de cerámica esparcidos por todas partes. En el pasado,
Esta habría sido mi señal para levantarme de un salto y ayudarla a limpiar, para preguntarle si estaba bien, para mostrar preocupación y cuidado. En cambio, levanté la vista brevemente, evalué que no estaba herida y volví a leer. Se quedó allí de pie durante 30 segundos completos, mirándome con incredulidad antes de limpiar finalmente su propio desorden. La frustración irradiaba de ella en oleadas. Su pequeño accidente no había obtenido la reacción que quería, y estaba empezando a darse cuenta de que sus tácticas habituales ya no funcionaban. En el trabajo ese día, me encontré deseando volver a casa, una sensación que no había experimentado en meses. Por lo general, pasaba el día preguntándome en qué estado de ánimo estaría cuando volviera, qué crisis me estaría esperando, qué problema tendría que resolver antes de poder relajarme. Pero ahora sabía exactamente qué esperar. Absolutamente nada de ella. Y era liberador. Cuando llegué a casa el lunes por la noche, intentó un enfoque completamente diferente. En lugar del silencio frío y calculado, intentó lo que solo puedo describir como una ayuda agresiva. Había limpiado toda la casa, hecho la colada y tenía la cena esperando en la mesa. Pero aquí está la cosa, lo hizo todo con esta expresión de mártir, como si estuviera realizando actos de servicio que deberían hacerme sentir culpable por no apreciarla adecuadamente. Puso 2 platos en la mesa y luego se quedó allí de pie, esperando claramente algún tipo de reconocimiento agradecido. Cuando simplemente me senté y comencé a comer sin hacer comentarios, su rostro pasó por una serie de expresiones que habrían sido divertidas si no fueran tan reveladoras. Confusión, frustración, ira y luego algo que parecía casi pánico. Intentó captar mi mirada durante la cena, pero yo estaba genuinamente concentrado en mi comida y en mis propios pensamientos. No estaba siendo deliberadamente cruel. Simplemente estaba viviendo mi vida sin monitorear constantemente su estado emocional ni tratar de manejar sus sentimientos. Era refrescante, al parecer, para ella era aterrador. Después de la cena, rompió una de sus propias reglas. Empezó a hablar con el gato lo suficientemente alto como para que yo la oyera, obviamente esperando que me uniera a la conversación o al menos reconociera lo que estaba diciendo. Bueno, al menos alguien por aquí aprecia cuando cocino la cena, le dijo al gato. Algunas personas ni siquiera se dan cuenta cuando pasas horas preparando su comida favorita. Casi sonreí ante eso. No era mi comida favorita. Era algo que a ella le gustaba y que yo toleraba. Pero incluso sus intentos de comunicación pasivo-agresiva se basaban en suposiciones que no eran precisas. Había estado tan concentrada en su propia actuación que nunca se había molestado en prestar atención a lo que yo realmente prefería. La mañana del martes trajo el momento más revelador hasta ahora. Se estaba preparando para el trabajo y pude verla observándome en el espejo mientras se maquillaba. Estaba tardando más de lo habitual, claramente haciendo tiempo, esperando algo. Finalmente, me habló directamente por primera vez en casi 70 horas. Puede que llegue tarde esta noche, dijo, su voz cuidadosamente casual, algo del trabajo. Obviamente era una prueba. Quería ver si haría preguntas, si mostraría preocupación, si demostraría que me importaba su horario o su paradero. El de antes habría preguntado qué tipo de cosa del trabajo, qué tan tarde llegaría, si necesitaba que le guardara la cena. En cambio, asentí sin levantar la vista de mi café y dije, vale. Esa sola palabra pareció golpearla como un golpe físico. Se quedó allí por un momento, esperando claramente una respuesta más elaborada, pero cuando no llegó ninguna, cogió su bolso y se fue sin decir otra palabra. Esa noche, cumplió su amenaza de llegar tarde. No llegó a casa hasta casi las 9. Y cuando entró, esperaba claramente encontrarme preocupado, quizás incluso enfadado por su tardanza. En cambio, me encontró en el sofá viendo una película, completamente relajado y contento. Estoy en casa, anunció lo suficientemente alto como para asegurarse de que la oyera. Ya lo veo, respondí sin pausar la película. Se quedó en la entrada por un momento, y prácticamente podía oír los engranajes girando en su cabeza. No se suponía que fuera así. Se suponía que ella tenía el poder en esta situación. Se suponía que ella era la que controlaba mis emociones, haciéndome bailar a su son, manteniéndome desequilibrado y desesperado por su atención. Pero en algún punto del camino, la dinámica se había invertido por completo. Ahora era ella la que parecía desesperada.
Era ella la que probaba diferentes tácticas, intensificaba su comportamiento, buscando una reacción que simplemente no llegaba. El miércoles por la mañana, alcanzamos la marca de las 70 horas, y su comportamiento se volvió casi frenético. Se movía por la casa con una energía nerviosa, comenzando tareas y no terminándolas, cogiendo su teléfono y dejándolo repetidamente. No dejaba de mirarme como si estuviera esperando que me quebrara, que finalmente me derrumbara y le rogara que terminara este ridículo enfrentamiento. Pero yo no iba a quebrarme. De hecho, estaba empezando a darme cuenta de que no quería que esto terminara. Estos 3 días habían sido una revelación. Había redescubierto lo que se sentía al vivir sin andar con pies de plomo, sin manejar constantemente las emociones de otra persona, sin que mi paz dependiera del estado de ánimo de otro. Estaba a punto de aprender que su pequeño juego le había salido el tiro por la culata de la manera más espectacular posible. Porque al tratar de mostrarme cuánto necesitaba su atención, en realidad me había mostrado cuánto mejor podría ser mi vida sin ella. El miércoles por la noche marcó algo que nunca había experimentado en nuestro matrimonio. El control total y absoluto de mi propia vida. Nos acercábamos a la marca de las 72 horas, y la transformación era innegable, no solo en mí, sino en ella. Llegó a casa del trabajo ese día con aspecto derrotado. La mujer confiada y calculadora que había comenzado este juego de tratamiento silencioso no se encontraba por ninguna parte. En su lugar, vi a alguien que estaba claramente desconcertado por lo mal que le había salido su estrategia. Intentó un último y desesperado intento de llamar mi atención recurriendo al viejo manual. Inició una pelea con su madre por teléfono, algo que había hecho en el pasado cuando quería que yo interviniera y la consolara o me pusiera de su lado. Se aseguró de tener esta conversación en la sala de estar, donde yo podía oír cada palabra, su voz volviéndose progresivamente más emocional y dramática. En el pasado, habría silenciado la televisión, me habría acercado y habría intentado ayudar a resolver el conflicto, o al menos ofrecerle apoyo después. Esta vez, subí un poco el volumen y seguí viendo mi programa. Cuando colgó el teléfono con un suspiro exagerado, ni siquiera la miré. Se quedó allí durante varios minutos, probablemente esperando que le preguntara qué pasaba o ofreciera algún tipo de consuelo. Cuando eso no sucedió, intentó un enfoque más directo. Se sentó en el sofá a mi lado, más cerca de lo que había estado en 3 días, y dejó escapar otro suspiro dramático. Nada. Cambió de posición, asegurándose de que su pierna rozara la mía. Todavía nada. Finalmente, se levantó y fue a la cocina, donde comenzó a golpear cosas con la suficiente fuerza como para despertar a los vecinos. Armarios, cajones, la puerta del refrigerador. Todo se abría y cerraba con una fuerza innecesaria. Era como ver a alguien tener una rabieta en tiempo real. Pero lo que ella no entendía era esto, no la estaba ignorando porque estuviera jugando su juego. La estaba ignorando porque genuinamente ya no me importaba su drama fabricado. Los últimos 3 días me habían mostrado lo que se sentía la paz, y no estaba interesado en volver a ser su sistema de apoyo emocional para problemas que ella misma creaba. Esa noche, intentó la opción nuclear. Se fue a la cama vistiendo algo que no se había puesto en meses, esperando claramente que la atracción física derribara cualquier defensa que yo hubiera construido. Hizo un espectáculo al meterse en la cama, posicionándose de una manera que obviamente estaba destinada a llamar mi atención. Me di la vuelta y me dormí. Podía sentirla acostada allí, probablemente mirando al techo, tratando de averiguar qué había salido mal con su plan. Había presionado un botón que solía funcionar de manera fiable, y ahora estaba completamente desconectado. El poder que creía tener sobre mí simplemente se había evaporado. El jueves por la mañana trajo un nivel de desesperación que nunca antes le había visto. Se levantó temprano haciendo ruido en la cocina, esperando claramente que yo bajara y la encontrara haciendo algo que provocara una conversación. Cuando bajé a por café, estaba de pie en la encimera, completamente vestida para el trabajo, pero obviamente esperándome. La cafetera está rota, dijo de repente, rompiendo su propia regla de silencio de 70 horas. Miré la cafetera. Estaba desenchufada. Me acerqué, la enchufé y comenzó a funcionar perfectamente. Observó todo este intercambio con una expresión de frustración que era casi cómica. Había fabricado un problema que me llevó exactamente 3 segundos resolver, y no había generado ni una pizca de la interacción que buscaba desesperadamente. Gracias, dijo en voz baja,
probablemente esperando que respondiera con algo que abriera la puerta a una conversación más amplia. Me serví el café y salí de la habitación. En el trabajo ese día, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Era más feliz. No solo temporalmente distraído o momentáneamente complacido, sino genuinamente más feliz de lo que había estado en meses. El estrés constante de bajo nivel de manejar sus emociones, anticipar sus necesidades y andar con pies de plomo alrededor de sus estados de ánimo había desaparecido por completo. Era más productivo en el trabajo, más concentrado, más creativo. Dormía mejor, comía mejor y, de hecho, esperaba con ansias mis noches en lugar de temer cualquier crisis que pudiera estar esperándome en casa. La persona en la que me había convertido en estos 3 días no solo era diferente, era mejor. Cuando llegué a casa esa noche, estaba sentada en la mesa de la cocina con papeles esparcidos frente a ella, claramente montando algún tipo de escena que requeriría mi opinión o ayuda. Facturas, extractos bancarios, documentos del seguro, todo lo que normalmente manejaba ella misma, pero que ahora presentaba como si necesitara mi atención inmediata. Tenemos que hablar de esto, dijo mientras yo pasaba. ¿Tenemos? Pregunté, sin detenerme ni sentarme. Sí. Tenemos, dijo, su voz adquiriendo un tono que no le había oído desde que todo esto comenzó. Miré los papeles brevemente. Nada urgente, nada que no pudiera esperar. Nada que realmente requiriera que ambos lo manejáramos. Solo otra crisis fabricada diseñada para forzar una interacción. Parece que lo tienes controlado, dije y continué hacia la sala de estar. El sonido que hizo detrás de mí fue algo entre un jadeo y un gruñido. Su escena cuidadosamente construida había sido descartada en menos de 30 segundos, y se estaba quedando sin formas de forzarme a volver a mi antiguo papel de cuidador emocional y solucionador de problemas. Esa noche, a medida que nos acercábamos a la marca de las 72 horas, pude verla preparándose mentalmente para algún tipo de confrontación final. No dejaba de mirar el reloj, contando claramente hasta algún momento que había decidido que sería significativo, la medianoche, el momento exacto en que había comenzado todo esto, algún aniversario del comienzo de su tratamiento silencioso. Pero yo no estaba contando para nada. No estaba esperando que esto terminara para poder volver a cómo eran las cosas. Estaba viviendo en una nueva realidad donde su aprobación no era necesaria para mi felicidad, donde su atención no era necesaria para mi autoestima y donde sus juegos emocionales no dictaban la calidad de mi día. Estaba a punto de aprender que algunos juegos, una vez que dejas de jugarlos, nunca puedes volver a jugarlos de nuevo. La hora 73 llegó exactamente a las 6:47 de la tarde del jueves. Lo sé porque ella claramente había estado mirando el reloj, y fue entonces cuando finalmente se rompió por completo. Estaba en el garaje organizando herramientas cuando apareció en la entrada. Tenía la cara sonrojada, las manos le temblaban ligeramente y tenía la expresión de alguien que había llegado al límite absoluto de su paciencia. Vale, dijo, su voz más fuerte de lo que había estado en días. Simplemente para este juego ridículo ahora mismo. Levanté la vista de lo que estaba haciendo, genuinamente sorprendido por la interrupción. ¿Parar qué? Esto, gesticuló salvajemente hacia mí, hacia el garaje, hacia todo. Toda esta actuación que estás montando, fingiendo que no te importa. Actuando como si nada hubiera pasado, ignorándome durante 3 días seguidos. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Lo siento. ¿Quién ha estado ignorando a quién durante los últimos 3 días? Eso es diferente y lo sabes, replicó. Estaba dejando claro un punto. ¿Y cuál era ese punto exactamente?, pregunté, dejando la llave inglesa que sostenía y prestándole toda mi atención por primera vez en 73 horas. Abrió la boca, la cerró y luego la abrió de nuevo. Para alguien que claramente había ensayado esta confrontación, parecía notablemente poco preparada para explicar su razonamiento. Me has estado dando por sentada, dijo finalmente. Nunca aprecias nada de lo que hago. Ya no me prestas atención. Y quería que te dieras cuenta de cuánto me necesitas. Asentí lentamente, procesando lo que acababa de admitir. Así que tu solución fue ignorarme por completo durante 3 días para demostrarme cuánto necesito tu atención. Sí, dijo desafiante, como si esto tuviera perfecto sentido. ¿Y cómo te ha funcionado? La pregunta quedó flotando en el aire por un momento.
Pude verla luchando con la respuesta porque la respuesta honesta era que había fracasado estrepitosamente. Estás siendo cruel, dijo finalmente. Estoy siendo honesto, respondí. Querías ver qué pasaría si me retirabas tu atención. Bueno, ahora lo sabes. No me derrumbo sin ella. No suplico que me la devuelvas, y ciertamente no la necesito para ser feliz. Su rostro palideció. ¿Entonces qué estás diciendo? Estoy diciendo que estos 3 días han sido los más pacíficos que he tenido en meses. Sin dramas, sin manipulación emocional, sin andar con pies de plomo tratando de averiguar en qué estado de ánimo estás o qué he hecho supuestamente mal. Solo paz. No puedes hablar en serio. Totalmente en serio. Querías demostrarme cuánto te necesitaba. Pero lo que realmente me demostraste es cuánto mejor es mi vida sin tener que manejar constantemente tus emociones. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que su juego le había salido completamente por la culata. Había perdido todo el poder que creía tener, y no había vuelta atrás a la vieja dinámica. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó en voz baja. Ahora tú decides si quieres estar en una relación con alguien que no tolerará juegos emocionales, tratamientos silenciosos o manipulación. Porque esa es la persona que soy ahora. La persona que pasó 3 días persiguiéndote, desesperada por tu atención, se ha ido. Se quedó allí, en la entrada del garaje, comprendiendo finalmente que su juego de poder de 72 horas había creado exactamente el resultado opuesto al que pretendía. Había querido hacerme dependiente de su atención, pero en cambio, me había liberado de necesitarla por completo. No pretendía que esto sucediera, susurró. Pero sucedió, y ahora ambos sabemos la verdad. La verdad era simple. Yo había pasado página por completo, y habían hecho falta exactamente 73 horas para que ambos nos diéramos cuenta.